este otro capítulo del podcast. Mi nombre es Diego, tengo a mi amigo, ¿cómo te llamas? Arturo Sáenz, Arturo Sáenz. ¿Cuántos años tienes? tengo 26, voy para los 27. ¿Cuándo lo Viejo cumples? ya. En el 21 de agosto, Mira, mi amigo Arturo le está esperando regalos en línea, por así que favor. si quieren mandar dinero, se agradece, claro, en avance. Si no quieren, bueno, está bien también. Sí. En un momento vamos a proporcionar el OnlyFans, pero eso va a ser en privado, así que mándenos un mensaje. El link de abajo ahí en la descripción, ahí lo vamos a ver. Claro, ¿algo que tengas que decir antes de comenzar? Nada, no sé qué decir. Vamos que se puede. Vamos. Bueno, gracias Arturo por estar presente en este capítulo. Como te dije, yo te voy a hacer algunas preguntas, pero quiero que te sientas cómodo, te puedes reír, tú puedes estar tanto serio, pues. Eres bienvenido si necesitas llorar, llora. Si necesitas mostrar la expresión de amor que tienes por las personas que nos oyen, también. Yo sé que tienes ese amor por mí. Para comenzar, una de las preguntas que quiero hacerte es, ¿cómo fue tu niñez? Mi niñez fue bastante normal, podría decir. Tal vez en muchas cosas por el cuidado, por la enseñanza de mis padres, tal vez fue un poco sobreprotectora, pero dentro de lo normal. Siempre ellos me enseñaron con bastante amor, siempre procuraron enseñarme las cosas correctas y cuando ellos, por ejemplo, tenían que corregirme o me retaban o algo como esto, siempre me explicaron por qué lo hacían. No es como que fue algo automático o con abuso o con alevosía, ¿no? Sino que era algo con razón, ¿no? Y considero que tuve bastantes cambios por el trabajo de mi papá, nos tocaba muchas mudanzas, muchos lugares a los que visitar, conocer personas nuevas, y eso me ayudó también bastante a poder ser social, a poder, no sé, conocer a las personas abiertamente, ¿no? Y buscar como lo mejor de las personas porque muchas veces no tenía tanto tiempo, máximo en cada lado nos quedábamos aproximadamente como 2 años. Entonces nos tocaba, eh, bueno, a mí me tocaba conocer a las personas bien y tener amigos, ¿no? Con los que yo podía socializar. Y eso, considero que así fue mi infancia. Muy bien, muy tranquila, bastante movida por estas situaciones que comento, pero de ahí todo muy normal. Genial. ¿Tú eres hijo único o tuviste hermanos? Tengo dos hermanas, una mayor, una menor. Eh, Tú eres el del medio. ajá, El que dicen que no quieren. claro. Pero te sientes querido, ¿no? Sí, bastante. Eso sí, nunca ha habido como una acercamiento como más a mí porque soy el único hijo varón. O no, siempre a nosotros nos han tratado como igual. Íbamos a tener, bueno, mis padres iban a tener una hija más antes que mí, pero mi madre la perdió. Pero sí, ahora somos los tres. ¿Tú alguna vez sentiste un tipo de desventaja siendo el único varón? Obviamente, yo sé que mencionaste por parte de tus padres, pero por tu parte, ¿sentiste que Mm, tener una hermana mayor y una hermana menor te hacía sentir como raro en esa situación? sí, un poco raro. Algo con lo que yo siempre quise fue tener hermanos varones. Ujú. Porque, bueno, en mi infancia una de las cosas que me tocaban, por ejemplo, es que, bueno, hubo muchos tiempos en la etapa más temprana en mi crecimiento, en el que no salíamos mucho porque, bueno, no conocíamos muchas personas, ¿no? Y yo más que todo pasaba con mis hermanas, entonces yo tenía que ser el carro o tenía que ser el Ken, por ejemplo, cuando ellas jugaban. Y con lo que sea normal, ¿no? Yo lo veía muy normal y yo siempre era como el novio o las sacaba a pasear al bar y todo eso, ¿no? Cuando ellas jugaban. Y siempre, bueno, algo que hacía mi mamá es que ella como buscaba jugar como un poco más bruscamente conmigo
cuando ella jugaba conmigo, ¿no? Como para darme ese otro lado que muchas veces los niños entre varones a veces se dan un trato así como un poco más brusco cuando juegan y eso, ¿no? Para que no me faltara. Aún así, sí era como tenía una necesidad un poco, ¿no? De poder tener un hermano y creo que hubiese habido como mucha complicidad. Pero no me quejo. La verdad, mis hermanas me han enseñado muchas cosas. He visto, creo yo que tengo una ventaja, ¿no? Por ver el otro lado de la moneda, ¿no? Y tener ese lado sensible o conocer el lado de la mujer, conocer la forma en cómo la mujer ve el mundo, las cosas por las que ellas pasan en su proceso de crecimiento, porque conviví mucho tiempo con ellas, ¿no? Porque mi papá por su trabajo no pasaba mucho en casa, se tenía que hacer guardias y eso, ¿no? En su ámbito laboral. Y yo más pasaba con mis hermanas y mi mamá. Entonces aprendí mucho de eso, ¿no? No es perfecto, pero conozco bastante del tema, ¿no? Y eso es algo que yo agradezco por esa crianza. Claro, en estos tiempos se necesita en realidad ese tipo de aprendizaje, especialmente cuando muchas veces el hombre de tanto de estos tiempos como de los anteriores, pasaba mucho a llevar a las mujeres. Y el hecho de tenerte ese tipo de enseñanza dirías que te ayudó a entender ese lado de cómo realmente la mujer lo pasa, por decirlo así. Sí, me enseñó eso y también me enseñó a mí, personalmente. Por ejemplo, muchas veces tenemos como estigmatizado el hecho de que el hombre tiene que ser el fuerte o el hombre tiene que mostrar como no puede llorar o cosas como Claro. así, ¿no? Y yo considero, según lo que yo he aprendido, ya que creo, según la observación que yo tuve, que la mujer tiene una parte muy sensible dentro de ella. Y crecer en ese ámbito me enseñó a ser bastante sensible, ¿no? A poder eh, desarrollar esa parte que cuando uno lo pone en práctica en calle, ¿no? Es un poco complicado porque tenemos una sociedad que implica aún que el hombre sea fuerte, ¿no? Ujú. Y que también es algo positivo que el hombre sea fuerte, que tenga carácter, ¿no? Pero en ese momento, cuando yo enfrenté la vida, fue algo que chocó mucho, ¿no? Porque yo siempre he sido como muy risueño, muy sensible, muy empático. Entonces esas cosas a mí también me tocó cuando viví la otra parte, ¿no? El otro lado, la independencia, el enfrentar la vida, me tocó aprenderlas, ¿no? Y acoplarlas a mi vida. Pero es algo que también me ha enseñado, ¿no? A no perder esa caridad, esa entereza que tiene la mujer naturalmente, ¿no? Cuando se educa de una forma correcta. Eh, esas cosas que son inherentes en la mujer, en su sensibilidad. Eso es algo que he aprendido y he visto también que me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? Sobre todo algo que puedo destacar es el aprender a escuchar, ¿no? Me gusta mucho escuchar, como prestar atención. Si alguien me comenta algo y es algo realmente importante, presto atención, ¿no? Y es algo que me permite desarrollarme y conectar más con las personas, ¿no? Genial. Sí, gracias por compartir esas cosas. ¿Y cómo podrías describir, fuera de tu niñez, cómo describirías, cómo fue el crecer, claro, en Ecuador? ¿Cómo fue eh, pasar a ser un adulto en Ecuador? Y yo sé que tú vives ahora en Estados Unidos, pero ¿cómo fue, por lo menos, esa adolescencia a ser adulto en Ecuador? Mm, Bueno, la adolescencia fue un poco difícil, podría decirlo, ¿no? No en el ámbito de mi casa, aunque ya como uno es joven o puberto, adolescente, se vuelve más conflictivo. Con mi papá Ujú. tuve muchos choques, muchos, pero muchos choques. Él tiene carácter fuerte y siempre chocábamos así,
colisionábamos muy duro. Pero ese no creo que haya sido el problema. Creo que el problema que yo tenía lo encontraba en el ámbito del colegio. Ahí es donde yo encontraba mi dificultad. Porque, bueno, yo era el pack completo de la persona que normalmente le hacen bullying. Y yo era el target perfecto para los abusivos, ¿no? Porque, por ejemplo, Era llamativo. sí, mira, usaba lentes, Yeah. era muy, muy bueno, era Mateo, como dicen en Chile, Ah, claro. Mateo, que muy aplicado, o sea, yo sacaba puro, en ese tiempo era 20 sobre 20, sacaba 20 sobre 20, y cuando lo cambiaron a sobre 10, sacaba sobre 10, todo era muy bueno en eso, ¿no? Era como también la persona como más risueña, que más buscaba juntarse con todos, Claro. pero no encajaba tanto, ¿no? Entonces yo fui mucho el target. Y recuerdo que algo que, bueno, yo tenía control de la situación escolar hasta que hubo un altercado en mi colegio por respecto a un galardón que nos dan en séptimo de básica por ser los mejores estudiantes, ¿no? Entonces, muchos de los otros estudiantes, como la otra persona era más agraciada, pensaban como que mis padres habían pagado para que me den eso o cualquier tontería, ¿no? Y de ahí como que fue una bola de nieve, ¿no? Y me abusaron mucho, me faltaron bastante el respeto. Muchos de ellos ahora son mis amigos, ¿no? Y muchos de ellos han sabido pedirme disculpas y eso, ¿no? Y tampoco yo les llevo un resentimiento. Creo que eso también me ha enseñado. Y gracias a Dios yo pude ver lo positivo dentro de todo lo negativo que me pasaba, ¿no? Porque, uff, en Ecuador, como le dicen la judía, es muy grande, ¿no? Desde, no sé, que te volteen la maleta, o que te la tiren, o no sé, que te pongan corrector en el asiento y tú te sientas y el pantalón te queda todo blanco. Claro. No sé, eran muy, muy locos mis compañeros, ¿no? Eh, y durante ese tiempo sí la sufría. Yo me acuerdo que muchas veces yo lloraba de impotencia. No, yo decía, chuta, si yo me comporto bien, yo hago las cosas con positivismo, hago las cosas con tan buen ánimo, ¿por qué me tratan de esta manera, no? Y yo me acuerdo que una vez estaba aprendiendo en seminario que, bueno, yo creo mucho en Dios, ¿no? Y aprendí que la misericordia es aplicable debido a que Dios y Jesús nos entienden a todos nosotros, ¿no? Ya, y Jesús ha pasado por todas las cosas, ¿no? Entonces yo pude reconocer un valor que es la empatía, ¿no? Y eso me ayudó a comprender que cuando uno es empático con las personas y aprende a perdonar, es más libre, ¿no? Cuando yo comprendí ese principio, me liberé mucho, ¿no? Yo me acuerdo una vez en la que practiqué mucho la empatía, que yo me peleé con un compañero. Bueno, la riña no fue mía, no es que yo la inicié, pero yo me levanté en plan de reclamar justicia, ¿no? Y también confrontar a esa persona. Esa persona era mucho más fuerte que yo y esa persona, me acuerdo que me agarró del cuello y me apegó contra la pared, ¿no? Y yo en ese momento estaba, pero muy enojado. Yo literalmente podía haber dejado salir mis instintos y, por ejemplo, yo tenía una silla al lado y yo sabía que se la podía lanzar sin ningún problema, ¿no? Y lo que yo me acuerdo es que esa persona me sonrió a la cara, ¿no? Me vio que estaba molesto y que estaba impotente y se rió de una forma despectiva, como que yo no valía nada.
y me acuerdo que agarró y me escupió al rostro. En ese momento yo estaba súper molesto, súper indignado. Yo decía, aquí le agarro la silla, se la tiro por la cabeza, le pego la cabeza contra la mesa y lo hago trizas, ¿no? Y estaba en mi posibilidad, pero en ese momento me acordé, ¿no? La empatía, el saber perdonar. Y en ese momento agarré, me limpié la cara, todavía me tenía el cuello, ¿no? Y me quedé lo más tranquilo. No, no le dije nada a él, no le dije verbalmente que lo perdonaba, ¿no? Pero me pregunté, ¿por qué razón él hará ese tipo de cosas hacia mí? ¿Qué es lo que él estará pasando en su casa? ¿Qué es lo que estará pasando dentro de su cabeza para que él sea violento, para que él actúe de esa forma y que vea que alguien que es más débil, ¿no? Físicamente tal vez, o que él considere que es más débil, ¿no? Porque yo tranquilamente le podía haber dado un golpe, ¿no? Pero no es mi naturaleza ser agresivo. Eh, Alguien que considere que es menor que él se avasalla en contra de él, ¿no? Y en ese momento me tranquilicé, dejé que se vaya y lo perdoné, ¿no? Él jamás, ni ninguna de las personas, ¿no?, con las que no he tenido contacto con respecto a este tema, saben que les he perdonado, ¿no? Pero dentro de mí está la satisfacción, está la tranquilidad que viene cuando uno es libre, cuando uno perdona, cuando uno decide hacer el cambio, cuando uno decide entender, ¿no?, en vez de tomar represalia. ¿No? Sí, eso creo que fue una de las partes más duras de crecer en la situación en la que yo estaba y crecer en Ecuador, ¿no? Ecuador es un lugar muy bonito, pero tiene muchas cosas que son como de muy del pasado, ¿no? Como muy en su forma de pensar. Tradicionales. Sí, pero no solamente eso, sino que en Ecuador hay un concepto que es como el más vivo es el que más ventaja puede sacar. Okay. Entonces es como mientras yo sea el más pilas, el más avispado, como decimos nosotros, como que sea más canchero, más rápido para hacer las cosas y te pueda sacar ventaja de alguna forma, lo voy a hacer y va a ser lo mejor, ¿no? Cosa que según la creencia que yo tuve no es así, ¿no? Lo mío es más por méritos, lo mío es por trabajo fuerte, trabajo duro, ¿no? Y eso también era un conflicto en mi crianza, ¿no? Y pues, como digo, yo estoy tranquilo con eso, eh, pero, pero sí, fue algo bastante eh, difícil, ¿no? El aprender, porque fue un proceso aprender. Eso creo que fue uno de los primeros procesos que yo tomé para poder convertirme en la persona en la que soy, ¿no? Un proceso consciente. Sí, se nota claramente que, de acuerdo a cómo pasaste tu niñez, tu adolescencia, ser adulto, construyó el carácter que tú tienes hoy en día. Y bueno, para terminar, agradezco por el hecho de estar aquí, por estas cosas que realmente has comentado, y yo sé que mucha gente va a encontrar que tus experiencias como niño, como adulto, como adolescente van a poder representar realmente cómo algunas de esas personas están pasando por estas cosas similares. Así que vamos a terminar y espero que algún otro día podamos tenerte como invitado de nuevo. Sí, ¿Ok? normal. Sí, no hay ningún problema.